que hayan tenido un día, el día de ayer, que fue día de asueto, muy delicioso, en descanso, paz y gracia del Señor. Vámonos a Romanos 1:17 en esta mañana, dedicándosela a Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, pero ¿qué es la fe? No es la certeza de lo que espera, si no nos adelantemos. En el Antiguo Testamento no creían esto. En el Antiguo Testamento la fe era la causante de la obediencia. Y sobre todo, más que nada, era la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a la ley de Moisés. Ley de Dios otorgada a Moisés. Pero ¿qué pasó? Que conforme pasó el tiempo, conforme transcurrieron los años, la gente se enfocó tanto en cumplir la ley que empezó a hacer un evangelio o un camino hacia Dios por las obras, como lo podemos ver con los fariseos, en los cuales ellos por medio de las obras calificaban al ser humano. Pero luego viene Jesús y les explica que no es por obras, que erraron malinterpretando las escrituras, porque Él mismo les dice en su sermón del monte y les hace una síntesis de lo que es el camino de Dios mediante la fe. Y les menciona, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es culpable de juicio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, pero cualquiera que codicia o mira a una mujer para codiciarla o maquinó cosas en su imaginación, de cierto os digo que ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, da la otra mejilla a tu enemigo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan. ¿Qué es esto? ¿Algo imposible de hacer, no? Les está demostrando que la fe se demuestra desde el interior y viene en una transformación, que no solamente fue que Abraham obedeció, él no hubiera obedecido y dejado a toda su familia por nada, pero como dice Pablo, lo hizo como viendo lo invisible. Esto es lo que quería demostrarles Jesús con respecto a la fe. En el libro de Hebreos podemos ver la demostración de la fe en el capítulo 11, una lista grande sobre personajes bíblicos y sobre lo que hicieron por causa de la fe. Pero aquí, al contrario del Antiguo Testamento, nos marca que fue la fe la causante de la obediencia. No fue la Torá o el cumplimiento precisamente de la ley quien nos salvó o por medio de quien se mostró, sino que fue ese sentir, esa convicción de esa seguridad de su Dios. En el libro de Hebreo, Pablo nos revela varias declaraciones respecto a la fe. Y nos empieza a decir en el primer versículo del capítulo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es por eso que es muy difícil que la gente pueda creer en el camino de Dios, en el Evangelio de Dios, porque es una certeza en lo invisible, es una convicción de aquello que todavía no se ve. ¿Pero de qué? ¿Certeza de qué? Certeza de un evento futuro. ¿De qué evento futuro? De un futuro eterno espiritual para el ser humano. La convicción de que eso todavía no se ve, pero estamos seguros de que hay algo más después de la muerte y que eso lo tiene en control Dios. Aunque el ser humano quiera buscar y rebuscar entre todas las cosas para evitar y evadir a un Dios creador y todopoderoso. Al contrario del Antiguo Testamento, los hombres de esa época, tanto Abel como Enoc, como Abraham, como Rahab, obedecieron, sí obedecieron, pero obedecieron con respecto a esa convicción
que les hizo una construcción nueva. Se reconstruyeron su mente, reconstruyeron su conciencia y la llevaron hacia Dios. Y entonces estaban plenamente convencidos, primero de su existencia y sobre todo, si Él existe, de las cosas que Él promete hacia la humanidad, que se convierta a Él, que camina con Él, que le da la gloria a Él, la importancia. No solamente una creencia pasajera y venidera, como lo hace la mayoría de la gente, sino la convicción verdadera, de tal manera que toda su vida es marcada por esta convicción en el Dios Todopoderoso Creador. Porque dice, no fue el sacrificio de Abel, sino fue esa fe que le ofreció a Dios, que él ofreció, o que tenía en Dios, que él ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Fue por la fe que no fue traspuesto para no ver muerte, porque él creyó. Fue pues por esa fe, porque que Noé fue advertido de lo que iba a pasar y creyendo trabajó en lo que Dios le impuso sin haberlo visto, pero creyó que iba a pasar lo que él le había explicado, lo que él en cierta forma le había profetizado. Es necesario que creamos en esas promesas de Dios. Es necesario que creamos en lo que dice la Biblia. Si todavía no tienes esa fe para entender las cosas de los misterios de Dios, yo te invito a que te sumerjas en Él, en su Espíritu Santo. No hay quien lo busque y Él no le demuestre. A Él le gusta que su creación y que sus hijos lo busquen. Y entonces Él te va a llenar de esa plenitud, de ese conocimiento que no hay duda. Lo puedes buscar donde sea y no hay duda. Inclusive en la ciencia. Y vas a encontrar que todo termina como es aquí, como dice la Biblia. Porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que de verdad va a ver que hay alguien y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y lo que dice la palabra de Dios se cumple. Hazla propia, haz propia la palabra de Dios, haz propia la palabra poderosa del Dios Todopoderoso y verás vislumbrar tu camino, enderezar tus sendas. Y entonces no habrá nada ni nadie, duda alguna. Y podrá decir como Pablo, me dirijo a la meta, al blanco, la magnificencia de Dios. Ahora, la fe no es algo estática. La fe está a prueba y bajo ataque cada día. Entonces no es algo que te pone Dios, sino que tú, el ser humano, necesita también aplicar. Porque la fe no es para todos. La fe no es estática, está bajo ataque. En Romanos 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás de pie. Quiere decir que hay personas que sí han sido derrotadas por la incredulidad, por falta de fe. ¿Por qué? Porque está bajo ataque. Personas que al principio tuvieron fe y después tal vez pensaron que no había necesidad de acercarse más a Dios. No había necesidad de leer la Biblia o de orar o de preguntarle a Dios su voluntad. La fe en las personas que no reconocen a Dios y sobre todo en nuestros tiempos está relacionado con un conocimiento defectuoso de la conducta moral y de la conducta correcta por falta de fe. La gente ahora tiene fe en sus propios conocimientos. La gente ahora tiene fe en sus propios preceptos. Ha dejado a Dios de lado y esto ha corrompido a la sociedad y ha hecho de la sociedad una sociedad desconocida, tanto para la moral
y para la misma sociedad. ¿En qué? ¿En qué tenemos nuestra creencia? En los actos sobrenaturales. Tenemos que ver cosas sobrenaturales para creer. Tenemos que ver para creer. Tenemos que sentir algo. Tenemos que ser sensacionalistas para poder creer. Que pase algo sobrenatural. En la creencia solamente de los sacramentos, en cumplir sacramentos, en eso está fundada nuestra fe. Todo lo relacionado a esto. Y si nosotros tenemos fe en cosas como estas, está relacionado con un conocimiento defectuoso de la fe. El que es nacido de Dios, dice 1 Juan 5:4, vence al mundo. Es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nos dice que hay posibilidad de vencer al mundo porque hemos vencido al mundo por Cristo. Ahora es por nuestra fe en Cristo, en creerle a Él. Vamos a dedicarle esta mañana a Dios. No tengas miedo. Haz por medio de la oración y por medio de tu búsqueda a Dios que tu fe crezca. No tengas miedo porque Él ha dicho que está contigo, que está a tu lado. Y seguimos como viendo lo invisible, pero sabiendo con certeza que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan y que Él cumple sus promesas, no como todos lo tenemos por tardanza. Señor, en esta mañana te damos gracias, te damos gloria y honra. Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre. Padre mío, mira nuestro interior. Señor, si hay algo que no te gusta, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, todas nuestras iniquidades, nuestros pensamientos inicuos, Señor, defectuosos de hombres, de mujeres, carnales, que no deben de estar allí. Cada acto que no haya salido de ti, perdónalo, Señor. Ayúdanos a ser mejores para ti y sobre todo aumentar nuestra fe. Esa fe que le permitió a Rahab, siendo vil, ahora siendo reconocida en los libros, en tus libros, Señor, de la Biblia. Padre, como una mujer de fe. Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe a creer en ti, a tener esa convicción y si la tenemos, a hablarle al mundo entero de este Dios todopoderoso. Bendice a aquellos que por medio de la transmisión escuchan esta palabra. Dios, auméntales la fe. Señor, auméntales, Padre, tu conocimiento en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, empezamos este día y damos gloria y honra a Dios, al que todo lo puede, al que por medio de Él nos da la fuerza diaria. Seguimos invitándolos, ya se está empezando a llenar el primer camión para este evento. No se quede sin su lugar. Vámonos a la Sierra de Chihuahua en este retiro espiritual hacia nuestro Dios, a conectarnos con la naturaleza y con nuestro Dios. Aleluya. Las esperamos 1, 2, 3 y 4 de agosto. Señor.